Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la Palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 3 capítulos más del segundo libro de Crónicas. Haremos el resumen de lo que leímos el día de ayer, pero lo primero es presentar esta lectura en las manos del Señor por medio de una oración. Acompáñenme. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Vengo delante de ti, Señor, para pedirte la presencia del Espíritu Santo en esta lectura. Queremos aprender, Señor, de forma espiritual todo lo que tú tengas para nosotros hoy. Abre nuestro entendimiento espiritual, nuestra sabiduría espiritual, Señor, para comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar hoy. Es necesario que aprendamos, Señor, para poderlo poner por obra. Queremos también conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a entender todo esto. Asimismo te ruego, Señor, que hagas de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que es tu palabra dé buenos frutos. Frutos que sean visibles en la parte exterior de nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Que podamos aplicar lo que tú nos enseñas en cada lectura bíblica. Te ruego también, amado Padre, que toda excusa, todo obstáculo que nos impida leer tu palabra sea anulado de aquí en adelante, Señor, para alcanzar a leer toda tu santa palabra en este año. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya estamos preparados para la lectura de hoy. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer vimos 3 capítulos del 17 al 19. En el capítulo 17 hablábamos sobre el reinado de Josafat. Josafat reinó en Judá con fidelidad ante el Señor y buscó enseñar al pueblo la ley del Señor y sus caminos. En el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas vemos que Josafat se une a Acab para ir en guerra contra los sirios. A pesar de las advertencias de un profeta, no hizo caso. De esta forma fue que Acab terminó muerto. En el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas vemos que Josafat reestablece la justicia en Judá, nombrando jueces por toda la nación. Y también les advierte que deben ser obedientes y juzgar por Dios, no por su propio juicio. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 20 del segundo libro de Crónicas. Vamos a tener a mano nuestra guía de estudio bíblico porque en este capítulo hay mucho que apuntar, muy interesante. De hecho, este capítulo lo utilicé para nuestro último taller. Hice un estudio profundo sobre este capítulo. Les recomiendo totalmente ver ese taller. Recuerden que los talleres están solamente disponibles para los socios de YouTube, es decir, para aquellos que hayan pagado su membresía. Los talleres, cuando están en directo, son libres para todo el mundo, totalmente gratuitos. Cualquier persona puede entrar y de hecho lo anuncio con anticipación. Y si quieres estar más al tanto de esto, te recomiendo que entres a nuestro grupo de Telegram para que te informes cada vez que hago un taller en directo. Pero las grabaciones solamente las tengo disponibles para los socios del canal de YouTube. En el grupo de Telegram también vas a encontrar el imprimible para hacer esta guía de estudio bíblico o en mi página web palabrayvida.club. Toda la información la vas a encontrar en los detalles del vídeo. Abre tu Biblia en el capítulo número 20 del segundo libro de Crónicas. Sigue la lectura mientras vas subrayando. Segunda de Crónicas 20. Derrota de Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, ya están en Ahazezot Tamar, que es en Gadi. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre?
Ellos la han habitado, y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues aquí están los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd, todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran, Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero sólo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. Después, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén gozosos porque Jehová les había colmado de gozo librándolos de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén, en la casa de Jehová, con salterios, arpas y trompetas. Cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Reinado de Josafat. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los últimos, están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel.
Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocozías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, y se asoció a él para construir naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, el de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: Por cuanto te has aliado con Ocozías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis. Segunda de Crónicas 21. Reinado de Joram de Judá. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero entregó el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Luego se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad y reinó 8 años en Jerusalén. Pero anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y proclamó su propio rey. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros. Se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo Libna se libertó también de su dominio, por cuanto Joram había abandonado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, construyó lugares altos en los montes de Judá e incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución y empujó a ella a Judá. Le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de tu padre David, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, a tus hijos, a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Tú mismo padecerás muchas enfermedades y una dolencia tal de tus intestinos que se te saldrán a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, que subieron contra Judá, invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacaz, el menor de ellos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, y murió así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad, y reinó en Jerusalén durante 8 años. Murió sin que nadie lo llorara, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segunda de Crónicas 22. Reinado de Ocozías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocozías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocozías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocozías comenzó a reinar tenía 42 años de edad y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuara impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria,
a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocozías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo allí. Jehú mata a Ocozías. Pero esto venía de Dios para que Ocozías fuera destruido al ir a visitar a Joram. Tan pronto llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Mientras Jehú hacía juicio contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocozías, que servían a Ocozías, y los mató. Buscó luego a Ocozías, el cual se había escondido en Samaria. Lo hallaron, lo trajeron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocozías no tenía fuerzas para retener el reino. Atalía usurpa el trono. Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocozías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, lo guardó a él y a su nodriza en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocozías, de la vista de Atalía, y no lo mataron. 6 años estuvo escondido con ellos en la casa de Dios. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía al día de hoy. Capítulo número 20 del segundo libro de Crónicas. Como les dije, de este capítulo hice un estudio profundo que está en las grabaciones de los talleres en mi canal de YouTube. Les voy a dejar el enlace aquí debajo o arriba en las tarjetitas para que ustedes puedan verlo. Pero en este momento vamos a hacer el resumen de lo que hemos leído. En este capítulo podemos ver que después de algún tiempo los pueblos de Moab y de Amón se juntaron para ir en contra de Josafat, y Josafat fue avisado. Josafat reunió a todo el pueblo para buscar juntos al Señor. Josafat se humilló dando ejemplo delante de todo el pueblo y decretó ayuno a todos. Versículo 1 al 4. Josafat dirige en oración a todo el pueblo. En esta oración, Josafat reconoce el poder de Dios y todas las maravillas que había hecho. También toma las palabras de Salomón cuando dijo que oiga a toda aquella persona que ore en su casa. Esto lo vimos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, de los versículos 19 al 40, en la dedicación del templo. También en la oración, Josafat argumentó la obediencia de Israel cuando el Señor no les permitió destruir ni a Moab ni a Amón porque no les dejaron pasar. Ellos obedecieron y no los destruyeron, pero ahora estos pueblos venían en contra de Judá. Entonces Josafat argumentó esa obediencia para que el Señor tome cartas en el asunto. Josafat también reconoció que ellos solos no podrían ir en contra de estos pueblos y que solamente su ayuda, solamente la ayuda del Señor les sacaría de ese problema. Versículos 5 al 12. El Señor respondió a Josafat a través del profeta Jahaziel. Le dijo que no teman porque esa guerra sería del Señor. Versículo 13 al 15. Además les dio la orden de que no hagan nada, que se queden quietos, que solamente tenían que ir al lugar de la batalla. Versículo 16 al 17. Josafat y el pueblo adoraron como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Versículo 18 al 19. Cuando salieron al lugar de la guerra, Josafat les exaltó a todo el pueblo de creer en Dios para ser prosperados. Versículo 20. En medio de la alabanza, el Señor obró y pelearon los del pueblo de Seir contra Amón y Moab y finalmente se destruyeron mutuamente. Por lo tanto, Judá tuvo la victoria sin haber movido ni un solo dedo. Versículo 21 al 23. Cuando llegaron los de Judá solo vieron muertos y empezaron a recoger botín. Era tanto el botín que el Señor les había dado, la bendición que el Señor les había dado por medio de ese botín, que tardaron 3 días en recogerlo. Versículo 23 al 25. Esto no solamente trajo riquezas, victoria, sino también trajo protección,
porque cuando se enteraron las ciudades vecinas, no volvió nadie a atacar a Judá. Versículo 29. Josafat y el pueblo fueron y dieron gracias al Señor en su casa con gran gozo y alabanza. Versículo 27 y 28. Josafat reinó durante 25 años, hizo lo recto delante del Señor, pero no quitó los lugares altos. Versículo 31 al 33. Después Josafat hizo amistad con Ocosías, rey de Israel, un rey que era dado a la impiedad. Por lo tanto, cuando ellos hicieron negocios, construyeron naves para navegar, ese negocio no prosperó porque el Señor no le dio prosperidad a Josafat por haberse juntado con Ocosías, que era un rey impío e idólatra. Versículo 35 al 37. En el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas vemos que al morir Josafat le sucede su primogénito Joram. Josafat dio al resto de sus hijos oro, regalos y ciudades fortificadas para separarlos del reinado y así que no haya ninguna tentación de atacar a Joram. Pero aún así Joram lo que hizo fue matar a todos sus hermanos a espada y a cualquier alto cargo que pudiera amenazar su reinado. Versículo 1 al 5. Joram hizo lo malo delante del Señor, siguiendo los pasos de Acab de Israel, porque Acab era su suegro, ya que Joram estaba casado con Atalía, una hija de Acab. De hecho, este es el parentesco que tenían Josafat y Acab, eran consuegros. Aún así, el Señor no quiso destruir a Joram por el pacto que había hecho el Señor con David, de que siempre habría uno de sus hijos, uno de sus descendientes en el trono de Israel. Versículos 6 al 7. Pero Joram tuvo algunos problemas. Por ejemplo, Edom se rebeló contra Judá y eligieron su propio rey. Así consiguieron independencia, igual que Libna. Joram no solo no eliminó los lugares altos, sino que construyó aún más e hizo pecar al pueblo con idolatría. Versículo 8 al 11. El Señor envía un mensaje a Joram por medio del profeta Elías, dándole su juicio. Le dice que habrá una gran plaga sobre todo lo que es suyo y que él tendrá una enfermedad sobre sus intestinos. Además, el Señor permitió que los enemigos de Joram lo atacaran, saquearan todos sus bienes y además mataran a su familia. Mataron prácticamente a todos sus hijos, solamente quedó su hijo menor, Joacás, que después veremos que también se llama Ocosías. Por si tienen alguna duda o alguna confusión, Joacás en este capítulo, en el siguiente escucharán Ocosías, que es el hijo menor. Joram murió de la enfermedad de los intestinos, como el Señor había dicho. No le hicieron luto con honores porque no se lo merecía, aunque sí lo sepultaron en la ciudad de David, no lo sepultaron junto al resto de reyes. Versículos 12 al 20. Joram reinó durante 8 años y murió a los 40 años. En el capítulo 22 del segundo libro de Crónicas vemos que después de Joram reinó su único hijo, su hijo menor, Ocosías, que como les decía en el capítulo pasado se llama Joacás. Este Ocosías siguió los caminos de Acab, pues su madre era Atalía, era hija de Acab. Por lo tanto, ella era la que le aconsejaba y le llevaba por el mal camino. Versículo 1 al 4. Por otro lado, Joram de Israel cayó herido en una batalla que tuvo contra los sirios y se fue a Jezreel a curarse las heridas. Se registra la visita que le hizo Ocosías de Judá a Joram de Israel, y esto venía de mano del Señor, porque el Señor había ya decidido destruir tanto a Ocosías como a Joram a manos de Jehú, a quien el Señor había elegido para hacer juicio contra la casa de Acab y de Ocosías, ya que también mató a los parientes de Ocosías. En algunas versiones de la palabra de Dios dice hermanos de Ocosías, pero si ustedes recuerdan, todos los hermanos de Ocosías ya estaban muertos. En este caso se refiere a los parientes que quedaban de Ocosías. Eso lo vemos en los versículos del 5 al 9. Y ya lo leímos que estaban muertos sus hermanos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 17. A la muerte de Ocosías se levantó su madre Atalía y mandó a matar a todos los hijos de Ocosías para reinar ella. El Señor conserva la descendencia de David para mantener su promesa por medio de Josabed,
quien escondió a Joás, quien estuvo escondido en el templo durante 7 años. Versículo del 10 al 12. Y de esta forma terminamos de resumir lo que leímos el día de hoy. Como ven, muchas de estas cosas ya la habíamos leído, algunas podemos añadir más información a nuestros apuntes. Todo esto es muy importante para conocer cómo nos habla la palabra de Dios. Les recomiendo nuevamente que vean el taller número 7, donde hicimos un estudio bíblico especial del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Les puedo asegurar que les va a gustar porque vemos la Biblia de una forma intencional y meditamos en su palabra sacando un verdadero aprendizaje. Así que les voy a dejar los enlaces aquí debajo y en las tarjetas. Pues vamos a orar para dar gracias a Dios por un nuevo día de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por permitirme leer tu palabra un día más. Gracias, Señor, porque podemos sacar un verdadero aprendizaje con la lectura de la Biblia, si lo hacemos de forma intencional y por medio del Espíritu Santo. Gracias por enviárnoslo, Señor, para aprender verdaderamente lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias porque tu palabra es alimento, es aliento, es bálsamo, Señor, es miel a nuestros labios. Gracias, Señor, porque nos permites este gran privilegio que es leer tu palabra. Te pido, Señor, que nos fortalezcas para volver el día de mañana en salud. También nos fortalezcas en energía, en ganas, en deseo de leer tu palabra, en hambre y sed de leer tu palabra. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.